Mi comentario del día de hoy va básicamente en lo que pudimos ver, que no hemos podido en su totalidad analizar el discurso del expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque fue ayer, fue anoche. Hay unos datos que corroborar, porque como todos sabemos, Leonel habla muy bonito. Inclusive eso fue uno de los puntos que cautivó a las mujeres en el momento de él presentarse en la palestra política. No tanto su físico, sino más bien la manera en que se dirigía, ese impacto, ese ímpetu que él demostraba contra las féminas que en su mayoría pues salieron a las calles a votar por él. Todos lo sabemos, 3 veces presidente de la República y ahora aspirando a un 4º periodo. Entonces, básicamente es recordarle al expresidente Leonel Fernández cuál debe ser ese papel de la oposición. Como yo siempre he hablado aquí, la oposición debe ocupar un papel siempre propositivo, siempre de buscar medidas tendentes a seguir, a que nuestro país siga avanzando, a que nuestro país siga desarrollándose. Entonces, yo vi el discurso de Leonel fuera de contexto. Te explico por qué. Porque la realidad es que Leonel tuvo 3 periodos para demostrar esa capacidad que él dice tener y que a lo mejor no ve en otros candidatos que están ocupando las posiciones en este momento. Leonel tiene mucho de dónde cortar para dar rendición de cuentas. Y voy a mencionar unos cuantos puntos, solo los voy a mencionar. Porque si me detengo a analizar cada uno de ellos, pasaríamos aquí 3 programas, analizando y debatiendo cosas que Leonel en sus periodos, como todos sabemos, permitió que se dieran, estableció, cosas que después los gobiernos que le precedieron, pues siguieron afianzando en las instituciones del Estado. Como todos sabemos, donde llega la corrupción, institución donde llegó la corrupción es institución que va siempre a abogar porque se mantenga. Si no hay una eficiencia del Estado en combatirla. Como todos sabemos, y ahora estamos viéndolo, todos los casos de corrupción que se perpetuaron durante 16 años. De los que no queda excluido, por supuesto, el expresidente Leonel Fernández. Gracias a Google, hay una generación que no conoció estos gobiernos que puede conocerlo y puede saber a ciencia cierta lo que yo voy a mencionar. La privatización de las sedes, ¿a quién se la debemos? La venta de las empresas de Corde, ¿a quién se la debemos? Ojo, usted puede buscar información y yo quiero que usted busque información. Yo solamente voy a mencionar algunos casos. El caso Funglode. Ojo, busque información. De Andino Peña y el Metro. Busque información. El valor de las líneas del metro. Es verdad que es un avance. Ahora, ¿cuánto le costó al gobierno dominicano? ¿Y cuánto va a costar a lo mejor esa misma cantidad de metros de las líneas en el gobierno actual? Porque muchas veces no es las obras, es lo que representó para el Estado dominicano el peso de la sobreevaluación, porque no es que no se hicieran las obras, ojo con esto, es cuánto realmente era el costo de esa obra y en cuánto se sobrevaluó y quién permitió que se hiciera esa sobrevaluación y bajo quién recaería a lo mejor el peso de no haber frenado a tiempo la corrupción en estos estamentos del Estado. 12 años, señor presidente, expresidente. Los supertucanos, el parqueo de la UAS. Yo creo que uno de los parqueos más costosos de la historia. De parqueo alguno. Ojo con esto. Caso Arturo del Tiempo. Veamos a ver. Quisiera también saber cuáles fueron los casos sometidos que tuvieron un fin que pudiera representar un sosiego para la sociedad dominicana.
¿Cuáles fueron los casos sometidos de corrupción en sus gobiernos que pudieran darnos a nosotros, que pudieran visibilizarnos a nosotros como sociedad la intención de su gobierno de paliar la corrupción? Yo veo bien y siempre he aplaudido cuando se tiene una voluntad en la oposición de mejorar el gobierno actual. Claro, porque un país sin oposición, pues fácilmente desencadena en una dictadura. Ahora bien, esa oposición debe tener sus barbas en remojo. Esa oposición debe saber que cuando usted dice lo que quiere, también va a escuchar lo que no quiere. Y gracias a Dios, en nuestro país, la amnesia que se tenía ya no se tiene. Y es fácil saber quién hizo qué, quién dijo qué. Entonces, señor expresidente, usted sería muy bueno para trabajar en el consenso, para trabajar aportando ideas. Pero ya su carnaval pasó. No puede ser posible que todavía luego de 12 años y de tantos casos como los préstamos de la Sumlan, el contrato del puerto de Sanssouci y muchísimos otros casos más, y todavía estemos hablando de un liderazgo que se quiere perpetuar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo más necesita el liderazgo suyo? Porque, señores, se puede ser líder sin ser presidente. Usted puede aportar sus ideas. Usted puede aportar al cambio. Usted puede aportar todo lo que usted dice tener y las posibles soluciones. Apórtela al gobierno actual. Pero ¿y es obligado ser presidente? ¿Y es obligado tener la ñoña cruzada si ya la tuvo por 12 años? Como dice por ahí un dicho, ¿y qué hizo? No hizo nada. O sí hizo. Se nota que no ha hecho nada. O sí hizo. Pero ahí están los casos. Hubiera sido bueno ver, y lo voy a analizar mañana también, los casos de corrupción sometidos. ¿Y cuál fue el desenlace de esos 12 años? Caso Víctor Díaz Rúa. Ojo con eso. Porque es muy bueno hablar ahora y llamar. Inclusive hablar del proceso de vacunación, proceso exitoso, no tan solo dicho por el gobierno, sino dicho por organismos internacionales. Y usted felicitar a medias, porque usted entiende que se pudo hacer esto o se pudo hacer lo otro. El gobierno no puede ser perpetuado por un solo liderazgo, y usted tuvo 12 años para hacer lo que iba a hacer. Dedíquese a promover un nuevo liderazgo. Apoye a la mala que tiene usted que estar en la presidencia. Y es obligado. No puede haber un candidato tan capaz como usted dice ser, que salga de la fuerza del pueblo. Debe ser usted cuando ya tuvo la oportunidad. 12 años no son suficientes. Margarita estaba diciendo que un año es más que suficiente. Y entonces 12, pues 12 es una eternidad. Si su ex esposa dijo que un año era suficiente, era tiempo de más para hacer los cambios, usted tuvo 12. Entonces hasta aquí lo dejo porque el tiempo definitivamente no me va a dar. Me quedaron muchísimos otros casos por mencionar, pero ahí está la historia. Y los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir. Quédese desde las gradas y aporte lo que va a aportar desde los bliches, porque ya su tiempo pasó.